Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre los métodos de enseñanza y alternativas metodológicas. ¿Qué es un método de enseñanza? Un método de enseñanza comprende los principios de la fiscalización y métodos utilizados para la instrucción impartida por los maestros para lograr el aprendizaje deseado por los estudiantes. Estas estrategias se determinan en parte sobre el tema a enseñar, y en parte por la naturaleza del alumno. Para que un método de enseñanza particular sea apropiado y eficiente tiene que estar en relación con la singularidad del alumno y el tipo de aprendizaje que se supone que debe producir. Las recomendaciones están ahí para el diseño y selección de métodos de enseñanza. Se debe tener en cuenta no solo la naturaleza de la materia, sino también cómo los estudiantes aprenden. En la escuela de hoy en día la tendencia es que se fomente mucho la creatividad. Es un hecho conocido que el avance humano viene a través del razonamiento. Este razonamiento y pensamiento original realza la creatividad. Los enfoques para la enseñanza se pueden clasificar en general centrados en el docente y centrados en el estudiante. En el enfoque del aprendizaje centrado en el maestro, los maestros son el principal figura de autoridad en este modelo. Los estudiantes son vistos como recipientes vacíos cuya función principal es recibir pasivamente la información con un objetivo final de pruebas y evaluación. El papel principal de los profesores es transmitir el conocimiento y la información a sus estudiantes. En el enfoque centrado en el estudiante del aprendizaje, mientras que los maestros son una figura de autoridad en este modelo, los maestros y los estudiantes juegan un papel igualmente activo en el proceso de aprendizaje. La función principal del profesor es entrenar y facilitar el aprendizaje del estudiante y la comprensión general del material. Surgimiento de los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza surgen con la propia enseñanza. Su racionalidad y alcance están determinados por las condiciones sociales y el desarrollo de las ciencias. En las escuelas eclesiásticas y universidades de los siglos XII y XIII de Europa Occidental los métodos que se utilizaban eran dogmáticos, y tendían a que los alumnos se aprendieran de memoria los conocimientos. En el siglo XVII se da inicio a los métodos científicos, fundamentados en los principios de observación y comprobación, opuestos al de autoridad característicos del escolasticismo. Características. El método es el elemento directo del proceso de educación en valores. Representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes, como vías y modos de organizar las actividades cognitivas y educativas de los estudiantes o como reguladores de la actividad interrelacionada de estos, dirigidas al logro de los objetivos. El método es el componente del proceso pedagógico que expresa la configuración interna del proceso, para que apropiándose del contenido se alcance el objetivo que se manifiesta a través de vías, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo. Relación con los objetivos, el contenido, los medios de enseñanza y la educación en valores. Con los objetivos, los métodos de enseñanza dependen de los objetivos concretos de la clase. Cuando el profesor se propone que los estudiantes se apropien de un concepto, utilizarán un método distinto a cuanto el objetivo es desarrollar habilidades para descubrir dónde y cómo se aplica a dicho conceptos. Con el contenido, la utilización de un determinado método depende de la asignatura y del tema concreto a tratar. Cada asignatura refleja la lógica de la ciencia que la sirve de base, por lo tanto cada una requiere de un método específico para su estudio. Con los medios de enseñanza. Los medios de enseñanza deben facilitar el tránsito de la contemplación viva del pensamiento abstracto, teniendo en cuenta la actividad práctica de los escolares. Por eso se hace necesario elevar la calidad de los procesos sensoperceptuales, donde juegan un papel importante los medios de enseñanza. Con la educación en valores, en su acepción más simple, un método es un modo razonado de obrar. De modo más específico es también un conjunto ordenado de los principales elementos de un arte o ciencia. Los métodos de enseñanza se clasifican en los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. El primero de los tipos de clasificación de enseñanza se establece según la forma de razonar. Es decir, existen distintos tipos de métodos según la manera en la que el profesor aproxima la materia a sus alumnos. Método deductivo. Esta metodología es una de las más utilizadas en el mundo de la educación. Se establece cuando la materia se mueve de lo general a lo particular. El docente lanza conceptos de los que, poco a poco y con trabajo se van extrayendo diferentes conclusiones. Este método puede ser muy efectivo cuando la información ya está asimilada.
Aunque es uno de los métodos más tradicionales, es poco participativo. Método inductivo. Mediante casos particulares se insta a que se descubra el principio general. Es un método muy participativo y activo que abre las puertas al razonamiento globalizado y a la generalización. Gracias a este sistema se han realizado algunos de los grandes descubrimientos científicos. Además, es perfectamente compatible con el método deductivo. Método analógico. Este sistema está basado en la forma de pensar de las edades más tempranas. Generalmente, consiste en pensar de lo particular a lo particular. Es decir, cuando establecemos una solución por semejanza al realizar una comparación. Al realizar esa conexión entre particularidades, estamos procediendo mediante analogía. Clasificación según la organización de la materia. Se trata del sistema que se utiliza dependiendo de la forma en que la información se transmite al alumnado. Método de disciplina científica. Esta es la forma en que los libros de texto se estructuran. Se basa en presentar los hechos o datos de una manera antecedentes y consecuente. Siempre en un orden creciente de complejidad y empezando por el origen o principio. Así es como funciona el razonamiento adulto. Empezando por lo básico y vamos escalando hasta encontrarnos en mayor grado de dificultad. Método de psicología del alumno. En este caso, se presentan los hechos o casos de forma que respondan a los intereses o experiencias previas del alumnado. De esta manera, se fomenta la atención del niño ya que la información se mueve de lo que ya es conocido por él hasta nuevos datos que desconoce. Este es uno de los sistemas que promueven la intuición frente a la memorización. Lo nuevo frente a lo tradicional. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad. Método simbólico o verbalista. Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses de alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de contenido. Método intuitivo, cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento, y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno. Método pasivo, cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos de forma pasiva. Por ejemplo, exposiciones, dictados y preguntas. Método activo, cuando se cuenta con la participación del alumno, y el mismo método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en orientador del aprendizaje. Método en cuanto a sistematización de conocimientos. Método globalizado, cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina interdisciplinar. Método especializado, cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. Dogmático, impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. Heurístico o de descubrimiento, antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno descubra. ¿Qué son las alternativas metodológicas? Es una variante que integra el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, actividades y acciones que se conciben para la realización de una actividad determinada en que el desarrollo del proceso de enseñanza, y que está dirigida al cumplimiento de objetivos en condiciones transformadoras. Con el objetivo de cambiar la actitud pasiva de nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje por maneras activas requiere de un esfuerzo intelectual productivo. La escuela para transformar las características de esta enseñanza tiene como fin dar solución a los problemas en la asimilación de los conocimientos. La alternativa metodológica tiene como característica fundamental la flexibilidad, la dinámica, la sistematicidad, entre otras. La flexibilidad se manifiesta en el hecho de que la alternativa no es rígida, es susceptible de ser modificada, procesada, delimitada constantemente a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación.
Raúl Páramo Ortega expresa que cualquier alternativa metodológica se debe centrar en sus exigencias didácticas al integrar las acciones que se logran, potenciar el papel activo del estudiante, estimulando el pensamiento crítico y reflexivo, para lograr vincular los contenidos con la vida. Considera que el estudiante debe ser estimulado para que éste se convierta en el protagonista de la clase, y así logre insertar los conocimientos recibidos en la práctica social. Además debe propiciar el incremento de la observación y de la descripción de los fenómenos de la naturaleza de manera de que se logre elevar su motivación por el aprendizaje. La alternativa metodológica se considera como opción de trabajo dirigida al profesor, la cual debe ponerse en práctica a partir del diagnóstico inicial, y así poder dirigir los procesos pedagógicos de manera eficiente, logrando en los alumnos la formación de su educación integral. La alternativa metodológica se debe posibilitar con el trabajo conjunto con las estrategias de aprendizaje. La estimulación al desarrollo intelectual y la formación de habilidades para aprender lo que se trabaja en clases de forma limitada y en ocasiones de forma espontánea, donde las acciones educativas para la formación de cualidades y valores en los estudiantes no se asocian suficientemente al acto de aprendizaje desde el propio escenario de la clase.